La doctora Luz Guerrero, fiscal. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día, Marcos, buen día, Anabel, y buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos y pensarnos unos minutos de tu tiempo. Sabemos que hay demasiado trabajo en el Ministerio Público. Casi con todos los fiscales que estamos hablando se encuentran en esta situación. Doctora, te llamamos por una denuncia que hizo un abogado con relación a Sí, un caso de abuso sexual en niños o algo así, ¿verdad? Que no se está ujú. llevando adelante ningún tipo de diligencias, por más que se solicita, por más que se golpea las puertas del Ministerio Público. Esto es así, doctora. Bueno, yo te voy a dar la explicación objetiva del contenido de mi investigación, ¿verdad? O de la investigación que está a mi cargo. Esta es una causa de abuso sexual en niños respecto a una menor de 6 años, presuntamente realizado por el profesor de ajedrez en una clase extracurricular dentro de un centro educativo. La denuncia ingresó el 16 de noviembre del año pasado y luego de haber conversado con la madre se fijó la fecha y día al día siguiente en forma inmediata y se le hizo ya a la menor una contención inicial y una inspección física por parte del médico forense que así indica el protocolo, que vamos a decir son los primeros auxilios en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Entonces, en ese momento se elaboró acta del resultado de la contención, así ¿Sí? como de la inspección física Ujú. que se le hizo a la menor, ¿verdad? Eh, También obtuvimos a través del colegio, que fue el que comunicó la circunstancia acontecida, hay unos videos de circuito cerrado que se han remitido al laboratorio forense para poder hacer fotogramas. O sea, para poder ver si dentro de esos videos realmente se observa una conducta inapropiada por parte del docente, ¿verdad? Sí. Porque tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente. Igualmente se le pidió informe al colegio respecto a los datos del docente, si se desempeña efectivamente en tal carácter, en qué horario, durante cuánto tiempo, su currículo, antecedentes laborales y planillas de asistencia. Ujú. Esta contestación ya hemos recibido también de parte de la institución educativa, así también se obtuvo la declaración testifical de la mamá, del papá, del coordinador del colegio y creo que es el director también, el que ya vino a prestar declaración. ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, tenemos todavía pendiente el informe victimológico, que realmente eso es así. Ahora, hay que explicar lo siguiente. Una cosa es la contención, que es como una medida de urgencia que le hace al menor para darle un soporte Claro, psicológico. lo que se hace de Y inmediato luego atenuar en el caso que hubiere el el impacto de lo impacto y las acontecido en agresiones, el claro, menor. claro, claro. Exactamente. Ujú. Después tenemos el informe, o sea, las entrevistas para poder hacer un informe victimológico por parte de la psicóloga del Ministerio Público, que ella hizo en este caso la menor sus entrevistas. Ujú. Ahora, en esto me quiero detener un poco porque este de repente es el punto en el que estamos un poco retrasados, ¿verdad? Porque para mí, como yo no le puedo entrevistar a la menor por la edad que tiene, eso se hace a través de la psicóloga y para mí es muy importante el relato que ella brinde a la psicóloga en esas entrevistas y los pormenores que pueda dar, porque es lo que yo voy a usar o de lo cual me voy a nutrir para poder hacer un relato fáctico y formular eventualmente una imputación, ¿verdad? Sí. Ahí ella va a hacer su relato de qué, cuándo, cómo pasó, ¿verdad? Que es lo que uno tiene que atribuirle a una persona para formular imputación. Ahora, mira, nosotros tenemos en un turno, entran un promedio 5 causas de abuso sexual en niños. Nosotras Cinco acá causas, somos doctora. 21, así Por mismo. cada fiscal, Yo normal, por cada turno, por y vos cada turno. entras de Sí, sí, turno sí. 3 a 4 veces al año. Sí, sí, sí. Sí, tres a cuatro O veces sea al que en año, cinco. promedio cada unidad tiene más o menos que le entró en el turno como 20 causas de abuso sexual. Ujú. Y somos 21 unidades en esta sede. Ujú. O sea que en promedio en esta sede hay más o menos como 300 causas de abuso sexual en niños. ¿Y cuántas psicólogas tenemos? Tenemos una psicóloga. Una psicóloga ¿Entendés? en el departamento de victimología, doctora. No, una psicóloga que es para esta sede, que es sede uno, Ya. Y esa psicóloga se encarga que de es las Asunción. 200 o 300 denuncias que De entran por todas año. las que
de todas las que entren, efectivamente es ella la que tiene que tomar intervención. Entonces, evidentemente, tenemos un problema de recursos humanos suficientes para dar una respuesta efectiva a esta situación, ¿verdad? Yo sé que la nena terminó ya su entrevista, nosotros habíamos pedido en diciembre, ¿verdad? Al poco tiempo de la denuncia, que por favor se le fije fecha. Se le tuvo que fijar para febrero, porque enero, como vos sabés, hay feria y todo el mundo sale de Ujú. vacaciones, todas esas circunstancias. Se le fijó para febrero, hizo la nena sus entrevistas en febrero, pero una cuestión de factor tiempo, aún yo no cuento con ese resultado, ¿verdad? Como te digo, factor tiempo y factor recursos humanos, ¿verdad? Entonces, esa es la pequeña dificultad que estamos teniendo, pero la causa sí avanzó, sí se hizo las medidas de urgencia, se tomaron las testificales que corresponden, se pidieron los informes para establecer que el docente efectivamente presta servicio en dicha institución y todas esas cuestiones que ¿Cuándo, hacen y corresponden a la causa. cuándo inició la causa, doctor, la investigación? El 16 de noviembre del año pasado. La indagatoria ya se le hizo al profesor, doctora. Está convocado para los próximos días. Creo que el 26 de mayo más o menos se le fijó. 26 de mayo. En esas primeras contenciones, trabaja también algún psicólogo, algún profesional de esa Sí, rama? sí, en la primera contención también es un psicólogo el que hace la entrevista de contención, vamos a Ujú. decir, ¿verdad? Y toma relato inicial. Es también un psicólogo que no suele ser el mismo que el que hace el El victimológico, son victimológico. distintos. Y doctora, o sea, pregunta desde la ignorancia total, ¿verdad? Eh, y esa primera evaluación no arroja ya ciertos indicios o elementos de sospecha de la realización o de la existencia del hecho punible y de la participación de este profesor en ello. En este caso puntual, la nena sí hizo una referencia de cierta porción fáctica, Ujú. pero, a ver, no quiero nomás entrar en el detalle del hecho, ¿verdad? No hace un detalle de la conducta propiamente del sujeto, Ujú. O sea, ¿entendés? da Es como ciertas genérico, es características como de cómo genérico. ellos trabajaban, pero no entra a tallar Es, mucho en me tocó la pierna o el Exact- brazo, algo así. sí, así mismo. Exactamente. Es algo genérico, entonces por eso que a mí me interesa contar primero con lo que ella le pudo haber relatado ya en las entrevistas victimológicas a la psicóloga. Ya. Ahora, ¿por qué yo no estoy haciendo cámara Gesell, que yo sé que también es una consulta? Ujú. Porque mi intención es que con ese relato que yo tengo, yo pueda ir a cámara Gesell y yo tenga más información de qué es lo que le tengo que preguntar a través de una psicóloga en cámara Gesell a la menor, Pero lo que yo según, necesito para ahondar. Nos, según lo que refirió el abogado, en 4 ocasiones la nena ya dio su testimonio, su versión de lo que pasó en 4 ocasiones. Dos, que fueron estas, el 3 y el 24 de febrero, en el colegio y en el Ministerio Público. Fueron 4 veces ya. Bueno, sí, yo entiendo la cantidad de veces, pero acá hay que dividir también las actividades, ¿verdad? ujú. Una cosa es la entrevista que le hacen en el colegio, ¿verdad? Que ellos le hicieron a través de la información que recibieron y para poder formular la denuncia, ¿verdad? Esa es una manifestación que la nena hizo, que fue, como te puedo decir, la noticia criminis, vamos a decir, que Claro. después se nos comunicó a nosotros. La segunda entrevista a la que hace referencia el abogado es la de la contención, que es la que te estoy Sí, refiriendo, que hace un psicólogo en claro. particular en forma de urgencia. Y las otras dos entrevistas son las propias del victimológico, que es la que yo aún no tengo resultado. Yo no tengo todavía Nosotros, qué dijo la nena en esas entrevistas. ya, todavía no tenemos. Nosotros acá No, definitivamente estamos absolutamente en contra del fiscal Gatillo Fácil en cuanto a imputaciones, ¿verdad? Porque por el imperio de la sí, ley se tiene que tener ciertos elementos de sospecha para indicios que llevan a una imputación. Pero lo que hablamos con los familiares, ¿verdad? De esta nena que están desesperados y dicen, existen ya estos elementos. Si vamos a ir a informes más detallados, si vamos a ir a cámara Gesell,
ahí básicamente la fiscal tiene que presentar una acusación nomás ya. O Claro. sea, te estoy nomás transmitiendo lo que ayer a nosotros así y con todo el dolor del alma, porque realmente es tan difícil tocar estos temas, doctora. Nos decían los familiares de la nena, ¿verdad? Sí, sí. Mira, yo entiendo perfectamente, igualmente yo lo que pretendo con tener la información suficiente es hacer una imputación que se adecue efectivamente a lo que establece la norma penal, en decir qué, quién, cuándo, cómo y dónde, que responda efectivamente a ese estándar Sí, que se requiere al para estándar. evitar de que después me hagan una nulidad me pidan una nulidad de la imputación, me pidan un trámite del 314. Esa Ujú. es mi intención. O sea, acá no hay ninguna intención, ni de parte mía como representante del Ministerio Público, de retrasar una circunstancia o no hacerla. Sí, Por eso, desde el primer entendemos. momento que recibimos la información, se le hizo la contención, se hizo la verificación física de la nena por un médico forense y se están tomando, como te dije, testificales, pedidos de informe. Ahora, para mí lo importante va a ser este informe donde la nena pudo haber dado detalles de lo realmente, Ujú. de lo que aconteció, ¿verdad? A la psicóloga que ya le hizo las entrevistas, pero yo no tengo aún en formato papel Ya, ni verbal, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que dijo en esas entrevistas? Es lo que yo estoy aguardando. Ok, se entiende. No, definitivamente el estándar por el imperio de la ley, y más después que la Corte se pronunció con relación a ciertos o a los requisitos de la imputación, realmente se elevó. Y me acuerdo que fue nuestro profesor, el actual fiscal general del Estado en la escuela judicial, y siempre nos hablaba de los hechos. Traigan los hechos Sí, concretamente. O sea, te acordás de eso, ¿verdad? Pues nosotros pues fuimos sí, compañeros sí, en la sí. escuela judicial. Y decía el doctor Emiliano, y ahora al entrar a la fiscalía da ese discurso nuevamente. Tráigame los hechos. Pero los hechos tal vez, doctora, está ya directamente, o te pueden dar ese psicólogo que dio la primera contención. Eso nomás lo que nos parece un Ujú. poco, que ya está Sí, y yo básicamente te cuento cerrado, Claro, ¿verdad? que y lo que el dio video en que esa hay. primera contención, bueno, el video, no quiero entrar Ujú. en detalles, yo vi el video, y ya pedí que se haga acústica, imagen, fotograma de ese video para Sí. tener una percepción, no solamente la mía al observar, sino la de un técnico que me pueda hacer el detalle y pueda hacer una ampliación de las imágenes, ¿verdad? Eh, Se ve un acercamiento del docente a la nena, pero no es tan nítida la imagen, Ya, ¿verdad? ya. Para decirte que se ve un hecho Hecho concreto. concreto, ok, Entonces, por eso es que yo pedí que se haga acústica imagen y tener, si se puede ampliar esas imágenes. ok. Entonces, y tener un poco ese detalle. Y lo de la contención, como te explico, si bien la nena hizo referencia a una acción, fue una referencia más bien genérica, por decirte de alguna manera. Claro que se va a Es eso lo que determinar está mejor en ocurriendo. victimología. Exactamente. Entonces, ¿por qué yo le fijé recién, se le fijó recién para el 26 de mayo al indagado? Ujú. Justamente porque yo espero obtener antes de esa fecha el El informe informe victimológico. victimológico, para que cuando se le haga la indagatoria se haga un buen relato circunstanciado de los hechos, de lo acontecido, ¿verdad? ¿En qué sede vos estás, Y doctora, para bueno, aclarar? Para sede uno, sede sede uno. uno Nuestra Señora de la Sí, Asunción. sede uno, para volver a repetir nomás, tiene un solo Sí, psicólogo. En un año, sí, que son 240 días, más o sí. menos en el año, tiene que realizar un informe y medio Y por día para estar al día con, con la cantidad de causas que entran. O sea que en realidad, se debería estructurar y pensar un poquito desde ya en la cabeza del Y Ministerio es Público, dificultoso, agregar uno o dos psicólogos más, ¿verdad? Eh, sí. em, em, Y em, como te digo, somos 21 unidades acá en esta Ujú. sede. Imagínate la cantidad Muchísimo, de muchísimos que fiscales. en cada turno entra 5 y en las 21 unidades le entre esa misma cantidad, ¿verdad? Que es en Tre- promedio lo que tre- ingresa. Tremendo es. Doctora, muchísimas gracias Es bastante. por tu atención y amabilidad de siempre, ¿verdad? Y vamos a estar atentos a esta causa, que realmente es una de las tantas que realmente cuesta hablar de este tipo de hechos, ¿verdad?
Sí, y es bastante indignante porque con el transcurso del tiempo, a pesar de todas las comunicaciones, la información en sentido educativo que se hace sobre temas de esta naturaleza, van a aumento los casos, esa es la realidad. Van a aumento los casos, Qué bárbaro. es bastante indignante, no digo solamente como representante de la sociedad, sino también como madre, Claro, claro, ¿verdad? claro, Y claro, es un claro. flagelo con el que estamos lidiando, ¿verdad? Sí, No sí. es, y Y, cada causa tiene sus particularidades, y ¿verdad? lo No todas malo es las que no se causas son de avisora lo desde mismo. las instituciones administrativas algún tipo de solución ya antes que ocurra, una prevención, ¿verdad? Porque en realidad la fiscalía ya es un órgano de represión, ya está el hecho, aconteció y bueno, desde esos organismos de prevención no vemos muchas luces, ¿verdad? Doctora, Ujú. muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora. Bueno, hasta luego. Ah, Hasta luego, chao, chao. gracias. Usted está escuchando PDS. La doctora Luz Luz Guerrero. Guerrero.